Lima violenta de cada día, tremendo. Según el tercer reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia en el Perú, un 32% de la población afirmó que durante el último año muchos negocios de barrio a los que solían acudir cerraron o redujeron sus actividades debido a la inseguridad. Claro, la bodega, la verdulería, la carnicería, el minimarket. En la capital la situación es aún más alarmante. La cifra llega al 50%, reflejando el impacto desproporcionado que la violencia urbana está dejando. Este informe destaca que el 36% de los encuestados vive actualmente en zonas declaradas en emergencia, precisamente por inseguridad, encabezando la lista Lima con un preocupante 60%. Además, más de la mitad de los ciudadanos en estas zonas calificó las medidas adoptadas por las autoridades como malas o muy malas. Y empezamos a ver nuevamente lo que informamos más temprano en la mañana, ¿no? La comunidad detiene a un delincuente robando, arrebatando y lo lincha. Y la policía llega luego para rescatar al delincuente. O sea, tomar la justicia por mano propia, porque encuentran que están desbordados y que a pesar de los esfuerzos que hace la Policía Nacional, porque lo hace, porque nos consta, y sin embargo, no alcanza. Y mientras tanto, ministro del Interior, ¿dónde está? No sabemos. Y la presidenta atribuyendo a la prensa y a sus detractores políticos las razones de su 3% de aprobación. Hablamos de este tema con Ricardo Valdés, ha sido viceministro del Interior y es gerente general de CHS. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela, gracias. Nos estamos aproximando a un estado fallido en el que el monopolio de la violencia, el uso legítimo de la violencia está en manos del Estado y pasa a las organizaciones criminales. Algo así, hay ciertas zonas que podría decirse que se encuentran como que liberadas, ¿no? Por ejemplo, en el tercer reporte del observatorio que sacamos junto con el Banco de Ideas y el Banco de Crédito, ya va a ser casi un año que venimos acumulando información, generando evidencias. Con el apoyo de Ipsos hemos hecho esta encuesta a nivel nacional y esos son los primeros resultados que has mencionado. Pero también hemos indagado y tenemos un sistema propio de recolección de homicidios y hemos hecho el desglose de homicidios por provincias. Y en el último año, las provincias que lideran los asesinatos son precisamente Patás, en segundo lugar. Podemos poner el cuadro, sí, vamos poniendo el cuadro, ahí estamos. Y en primer lugar la Rinconada. Miren, esto es interesante porque son las dos... La Rinconada en Puno, 52. Sí, pero es que son las dos donde funciona la minería ilegal. Entonces es muy significativo porque claro, de lejos, como provincia, superan a Tumbes, ¿no? Claro. Entonces, estos serían territorios liberados. ¿Cómo le llaman? Zonas marrones, creo que les llaman ahí, donde simplemente ya donde el no Estado hay es ausente. presencia de la ley, claro, en su conjunto, ¿no? Sí. Ahora, yo recuerdo mucho la Rinconada porque en el año 2004, cuando estaba en el Ministerio del Interior también como viceministro, he estado varias veces, hicimos el primer operativo contra la trata de personas, hablando justamente del tema anterior de embarazos no deseados. Exacto, ¿no? Hay que recordar la segunda población penal, la primera es por robo, y la segunda es por violación sexual de menores de edad. O sea, la población penal, la segunda población penal, pues estamos hablando por encima de 16.000 presos, que están por violación de menores de edad. Bueno, dentro de eso también está el delito de trata y todo lo demás, ¿no? Claro. En esa época había más de 300 prostibares en la Rinconada, en Puno, ¿no? Y había una población sujeta a tráfico y explotación sexual, básicamente de niñas bolivianas que se encontraban ahí. Hablo del año 2004. Esa situación no ha cambiado, se ha lamentablemente mantenido con el tiempo porque se nutre de la explotación del oro. Claro. Y el oro está generándonos, porque esto no se puede entender, el Perú no es un país aislado. O sea, el hecho de que tengamos minería ilegal en el país radica en que somos parte de una comunidad internacional, claro, y el oro es un bien preciado en el mundo. Entonces hay una demanda muy fuerte de países como India, como los Emiratos Unidos,
que son los que adquieren el oro ilícito peruano, así como el colombiano. Y entonces, al ser parte de este esquema, bueno, hay una guerra o hay un conflicto armado en Europa o en el Oriente Medio, inmediatamente el oro sube de precio. Ha llegado a estar cerca de los $3.400 la onza de oro. Ya era un problema La Rinconada y Patás cuando estaba la onza en $700. Entonces imagínense qué es lo que está pasando con el Perú, que es un país muy rico, está creciendo la minería, y con la minería vienen el resto de problemas, ¿no? Claro. Con la minería ilegal me refiero, ¿no? Claramente. El Reinfo, que ha vuelto a ser ampliado por el Ministerio de Energía y Minas, ¿cómo le explicamos a la audiencia, en términos sencillos, qué supone el Reinfo y el daño que nos está haciendo y que repercute en esas cifras? Hay dos variables. La primera es aquella que está en manos del Ejecutivo, que es la ampliación del Reinfo. En este caso correspondía al Ministerio de Energía y Minas su ampliación, cosa que acaban de anunciar hace un par de días. Porque por única vez el Congreso le delegó al Ministerio de Energía y Minas la decisión. Se entendía que en el primer semestre de este año el Ministerio de Energía y Minas tenía que elaborar una ley nueva en, digamos, coordinaciones con el Congreso de la República. La Comisión del Congreso de la República ha generado un proyecto bastante complicado, complejo y poco, digamos, poco recomendable para combatir la minería ilegal. Entonces tenemos ahí una corresponsabilidad entre Ejecutivo y Congreso con respecto a la minería y por lo tanto decidieron ampliar el Reinfo por 6 meses más, que esa facultad había sido delegada por el Congreso al Ministerio de Energía y Minas. Claro. En principio, en diciembre del 2025 ya no hay más ampliación de Reinfo. Que es para que los mineros Yo lo dudo. Informales se formalicen. A ver, lo que pasa es que ya no hay posibilidades de que se formalicen en una cantidad importante. 87.000 se inscribieron. Yeah. Solamente el 2.4% cumplieron con todo el proceso de formalización. Yeah. De aquí en adelante, esos son los inscritos. Claro. Hay una cantidad muy grande que ni siquiera se tomó el trabajo de inscribirse en el Reinfo. Claro. El registro de estar inscrito en el Reinfo les da una suerte de patente de corso, porque pueden hacer denuncios, hacer adquisiciones de insumos, etc. Y se sacan su patente, su certificado, y dicen, no, entonces la policía no los puede afectar. Pero hay un número importante de mineros que están en condición de ilegalidad, es decir, no tienen ni siquiera el Reinfo. Claro. Y están operando en todo el país. ¿Qué cosa es minería ilegal? Básicamente, así en sencillo, la que se hace en cursos de agua, ríos, lagunas, etc. Claro. Y aquella que se realiza en concesiones de terceros. Yeah. ¿No? Entonces es lo que estamos viendo en Patás y es lo que estamos viendo también en La Rinconada. Terrible. Ahora, tenemos también un cuadro que habla sobre el estado de emergencia, y hay encuestas que han recogido el sentir de los peruanos que no ha servido, pero ya vayamos a la evaluación que hace. De acuerdo a la siguiente escala, ¿cómo evaluaría los resultados de la declaratoria de estado de emergencia por inseguridad ciudadana por localidad? Sí, bueno, creo que es unánime, ¿no? O sea, aquí lo que resalta, todos pueden verlo, son las columnas en azul. Las columnas en azul es la apreciación de que los resultados de estado de emergencia son buenos, son muy buenos. Claro. Entonces vean ustedes que en realidad el promedio nacional es de apenas 9%. Claro. ¿No? Sin embargo, en el total general lo consideran malos o muy malos, es el 52%, jalado básicamente por el impacto que tiene Lima en el conjunto del número de entrevistados. Claro. Y por este 41% en el interior del país. Hay que ver que hay una apreciación regular en el interior del país que está por encima de la apreciación de malo o muy mala. Pero en todo caso, la apreciación positiva como buena es muy escasa. Claro, es escasa. Es muy escasa. Y esto tiene que hacer con la percepción también de la población, que va más de una predicción, porque es una constatación que hace el ciudadano cuando se le entrevistó y ellos mencionaron que un tercio de los negocios que ellos solían frecuentar en su barrio han sido cerrados por temas de inseguridad, que fue el primer comentario que hiciste al iniciar la entrevista. Y eso está muy relacionado con la extorsión.
¿no? Entonces, la extorsión no se combate con la, No, estado de claro, pues emergencia. porque el estado de emergencia... Sí. Como lo hemos conversado otras veces, una tanqueta no percibe un WhatsApp. No, ¿Eh? exacto, Es exacto. imposible, no lo va a poder hacer jamás. Y, Ahora, lo que me pregunto es, alguna vez lo comenté con un coronel de la policía, si los extorsionadores dan un número de cuenta en el que se tiene que depositar, o hay números de las billeteras electrónicas ahora. ¿Por qué es que no se puede hacer el rastreo por ahí? sí, ¿Sería una medida eficiente? No lo sé, o sea... A ver, hay dos extremos. Ajá. Un extremo es el pago y otro Sí. extremo es digamos, la actividad extorsiva, el mensaje Correcto. extorsivo, ¿no? En la encuesta hay también una, no sé si la tienen ahí, que se refiere a, dice, ¿en cuál de los siguientes medios recibe con más frecuencia mensajes que le parecen potencialmente fraudulentos o sospechosos, donde se incorporan los de la extorsión? Y la respuesta es muy interesante porque abarca SMS, los mensajes de texto, WhatsApp 26%, SMS 27%, Facebook 17%, llamadas telefónicas directas 7%, correo electrónico 3%. ¿Bien? Entonces, aquí los SMS y las llamadas pueden ser controladas, si se quiere, por las operadoras telefónicas. Y en efecto, los números telefónicos son reportados cuando la policía les exige, las compañías telefónicas le proporcionan información, hay un protocolo para eso. ¿Bien? Pero buena parte de las llamadas, de las extorsivas, suelen salir de penales. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacen chips y qué hacen teléfonos dentro de los penales? Entonces, ahí hay un ángulo que no le corresponde a Interior, sino que le responde al Ministerio de Justicia. De ahí lo que ha mencionado el Premier, cuando estuvo en el Congreso, sobre tercerizar el control y el ingreso, de ingreso a los penales, que fue una propuesta que hicimos en el observatorio en el segundo reporte, pero había que masificarla. El Premier lo va a hacer para 2 penales, y en realidad habría que hacerlo para todos. No puede estar en manos del INPE porque la gente del INPE está extorsionada, está coaccionada. Entonces tienes que sacarlo de ahí para evitar que sigan ingresando estos chips. Entonces, esto es lo que encontramos, pero el problema central, ahí está justamente, es que WhatsApp y Facebook no tienen un regulador en el país, porque dependen de Meta. Entonces, cuando los mensajes extorsivos corren en esas 2 plataformas, es difícil poder ubicar y tener información. Y ahí hay un pendiente del Ejecutivo. ¿Cómo debería atacar este tema? ¿Cómo se puede rastrear? Lo que pasa es que nosotros tenemos, por un lado, Ciptel y el conjunto de operadoras telefónicas que sí están colaborando, pero que requieren protocolos de mayor agilidad. Eso es un tema a conversar con ellos. Y lo otro es los convenios internacionales para poder exigirle al Grupo Meta que nos dé información. Entonces, tenemos desde noviembre del año pasado, está en el Ejecutivo, la firma del segundo protocolo de un convenio que se llama el Convenio de Budapest y que es el que nos permitiría obtener a la brevedad información por parte del Grupo Meta. Mientras esto no lo firmemos, porque tiene que firmarlo el Ejecutivo, luego eso va a regresar al Congreso para validar que en efecto el convenio no afecta a los intereses. ¿Qué está frenando que se Inercia, desinterés, desidia, como una gran cantidad de reglamentos que tampoco han sido digamos, solucionados, ¿no? De normas que tienen que hacer con explotación sexual de niñas y adolescentes en redes. El reglamento está 2 años esperando que sea emitido por la oficina del primer ministro. Esto es uno de esos casos, ¿no? El segundo protocolo, para que lo vea y lo entienda, el Convenio de Budapest, que es algo que tiene que reaccionar el Premier también para ello. Y en el otro extremo, porque está, ya no aquí, esto no está en estas cifras, sino lo vimos en el segundo reporte, que son la pregunta que estabas haciendo, que se refiere a las entidades financieras. La UIF y la Superintendencia de Banca y Seguros lo que hacen es regular los montos y las transacciones por encima de $10.000. ¿No? Entonces, buena parte de la extorsión pequeña de esa que afecta la actividad económica del microempresario, del emprendedor, va muy por debajo de la línea. Está por debajo del radar de la UIF. Por debajo del radar de la UIF. Pero si la víctima va y dice, a esta cuenta me han hecho depositar. Claro, pero tenemos la norma de la confidencialidad de la información de las cuentas bancarias. Entonces, lo que toca aquí es reunirse con el sector financiero, ¿no? Y establecer qué protocolo hay que seguir en casos
ya comprobados, Claro. para que cuál es la ruta más rápida y eficiente, ese Y fast segura, track ¿no? Porque hay vaya a que- ser que alguien diga me para extorsionaron las y en verdad no coordinaciones. sea. Lo que ocurre es que a nivel de extorsión, la Policía Nacional tiene más de 70.000 denuncias archivadas. La información que se puede obtener de esas 70.000 denuncias es gigantescamente rica. Claro. En información, números de teléfono, horarios, Pero números de ¿cuántos cuentas, coinciden, no? entidades Buscar financieras o coincidencias bancarias. también. Correcto. Toda esa información, si no la trabaja con inteligencia artificial la policía y el Ministerio del Interior, alguien tiene que hacerlo. Y eso supone algo que no está en la mira del Ministerio ahora, que es invertir en inteligencia artificial, en sistemas de Big Data, para manejar esa información y modelar la extorsión y con eso establecer estrategias directas Claro. para atacar el problema en coordinación con el sector privado De y con las acuerdo, entidades que también regulatorias. es interesado en que esto ocurra. Finalmente, y brevemente, porque ya tenemos que cambiar de tema, en los últimos 12 meses usted o alguien en su barrio frecuentaba negocios como bodegas, bueno, Esta claro, es los con negocios, la que empezamos. Con la que ¿no? empezamos, Sí. correcto. Entonces, ese 32% que está a la izquierda refleja más o menos 9 millones de personas. Ya, claro. Bien, esos 9 millones han visto cómo en este último año La panadería, la los verdulería, negocios, la bodega. o el kiosco de la esquina, o el vendedor de fruta, o el que te va a hacer el emoliente, todos esos pequeños negocios han cerrado y han caído como consecuencia de la inseguridad. Y esto es información concreta, está segmentada obviamente por lugares, pero esa es la situación actual. Entonces, esto, si es extorsión, no se combate con suspendiendo los derechos fundamentales a través de estado de emergencia. De acuerdo. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. No, esta con tarde. gusto. Gracias.